cerrar esta serie Resurrección con un mensaje que impactó mucho mi vida y sé que le va a bendecir a usted también, porque es algo que nos va a permitir caminar en una convicción que va a transformar nuestra perspectiva y la manera de ver lo que nos pasa en la vida, especialmente las circunstancias y los momentos difíciles que a veces tenemos que pasar, que a veces tenemos que vivir, aunque no queramos vivirlo o experimentarlo, tendremos que asumirlo, pero desde la resurrección va a ser muy diferente. Por eso titulé este mensaje: no murió, resucitó. Digan que está a su lado: no murió, resucitó. Juan capítulo 12, versículo 23. Aquí hay un momento importante que describe el apóstol Juan, porque precisamente Juan relata estas palabras textuales de Jesús un día antes de ser arrestado, pocas horas antes de asumir un proceso doloroso. El proceso de la cruz fue un proceso doloroso. Recuerde cómo lo describió Isaías. Jesús fue menospreciado, humillado, golpeado, su rostro fue desfigurado. Tuvo un momento profundo de angustia, de depresión, allí en el Monte de los Olivos. Es decir, pasó un proceso de sufrimiento muy intenso. Y aunque él sabía, incluso recapitulando lo que los profetas anunciaban de cómo sería su muerte, pues aquí en el capítulo 12, versículo 23 al 26, hay unas palabras donde Jesús muestra mucha confianza y seguridad ante ese momento de dolor, ante ese momento de angustia. La única razón por la cual él expresa estas palabras es porque Jesús entendió que el final no sería la muerte, el final sería la resurrección. Juan capítulo 12, versículo 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿A qué se estaba refiriendo? A la muerte. Pero mire cómo él, desde su conocimiento previo de lo que sería un proceso doloroso, para él ese proceso de muerte era más bien un proceso de ver la gloria de Dios. Versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre me honrará. Vean ustedes cómo en el versículo 24 Jesús expresa esa afirmación con seguridad y confianza. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. ¿Se estaba refiriendo a qué? A la muerte. Claro, más de 17 veces en los evangelios le había dicho a los apóstoles que le era necesario morir, padecer y al tercer día resucitar. Tenía una seguridad y una confianza de que ese momento de dolor y de sufrimiento no era el punto final. Y creo que este mensaje va a bendecir mucho a aquellos que están pasando momentos difíciles, aquellos que están pasando momentos de angustia, aquellos que están pasando momentos de quebranto, aquellos que están pasando por ese día malo o esa noche oscura que a todos en muchos momentos nos tiene que llegar. Y quisiéramos más bien cerrar los ojos y decir: Padre, no permitas que esto suceda. Una noticia, un examen médico, el fallecimiento de un familiar, momentos que nadie quiere vivir, pero que a través de esta enseñanza podemos tener la perspectiva correcta, como lo tuvo Jesús acerca de su propio sufrimiento, porque él tenía una convicción: su final no era la muerte, el final era la resurrección.
No tenemos que tener miedo de estos momentos difíciles que tenemos que vivir. No tenemos que tener angustia absoluta de las malas noticias, porque tenemos que recordar, bajo este ejemplo de Jesús, que por más compleja que sea la situación que estamos viviendo, por más difícil que sea el desierto o el valle de sombra de muerte que tenemos que atravesar, recordemos siempre que el final no fue la muerte, el final fue la resurrección. Por eso la resurrección es más que un punto de vista. La resurrección tiene que cambiarle la perspectiva al creyente. La perspectiva es la forma como vemos las circunstancias y las situaciones de la vida. Y sí que la resurrección cambia esa perspectiva, porque nos permite ver lo que nos sucede con el lente correcto que tenemos que ver: la crisis, la dificultad y el desierto. Así que ese cambio de perspectiva que trae la resurrección sobre el creyente se da por 4 aspectos muy sencillos que le quiero enseñar hoy. 4 aspectos muy sencillos que cambian esa forma de ver las cosas por motivo de la resurrección. Número 1, el poder de la resurrección manifestó el cumplimiento de la palabra, o el poder de la palabra escrita. Si hubo algo que trajo la resurrección sobre la humanidad, fue el cumplimiento de la palabra, el poder de la palabra escrita, lo que anunciaron los profetas, lo que anunciaron aquellos que podían prever un tiempo futuro. Específicamente Isaías, Oseas, Malaquías anunciaban la venida de aquel Mesías que tenía que ir a la cruz, padecer, morir, pero al tercer día resucitar. Mire lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3, en la Nueva Versión Internacional. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3, Nueva Versión Internacional. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. A mí también se le había transmitido. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen que las Escrituras. Por eso la resurrección le da tanto poder y autoridad a la palabra, porque quiere decir que la palabra reconoce un sello de verdad y de afirmación por encima de la opinión y del análisis, por encima de lo que los ojos humanos podían ver. Los mismos apóstoles no podían aceptar, porque pensaban que el gobierno era de un humano o de un gobierno terrenal. Y les costó en el ministerio de Jesús reconocer que Jesús anunciaba un gobierno celestial. Y allí entonces, cuando Jesús resucita, el mismo apóstol Pablo dice: Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras, versículo 4. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Tal como dicen las Escrituras. Es decir, la resurrección reconoce el poder de la palabra escrita. La resurrección es lo que permite que en esta mañana tú salgas de esta celebración sano, porque la palabra dice que por sus llagas fuimos curados. ¿Cuántos le ven poder a la resurrección? Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos 2:23 en la Nueva Versión Internacional. Mira lo que dice. Entonces, lo primero que quiero enseñarles es que la resurrección reconoce el poder de la palabra escrita. Alce su mano al cielo y diga conmigo: la resurrección reconoce el poder
de la palabra escrita. Está Pedro en plena disertación con aquellos precisamente que habían crucificado a Jesús. Y miren la descripción que hace. Fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Siguiente. Sin embargo, dile que está a tu lado, sin embargo, la palabra ya lo había dicho. El final no era la muerte, el final era la resurrección. Entonces por eso Pedro les dice, sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. ¿Y sabe por qué era imposible eso? Porque había una palabra escrita, y esa palabra escrita decía que la muerte no prevalecería, que Jesús iba a humillar, que iba a anular, que iba a exhibir públicamente a todo enemigo, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Entonces, definitivamente la resurrección recobra el poder de la palabra escrita. Número 2, la resurrección manifiesta el poder del Espíritu Santo. Y eso es muy poderoso. ¿Por qué? Romanos capítulo 8 versículo 11, y vamos a abrir también Efesios 1:19. Romanos 8:11, ¿qué dice? Romanos capítulo 8 versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Mire, ¿quién fue el que levantó a Jesús del sepulcro? El espíritu que levantó de los muertos a Jesús, refiriéndose a ese Ruach, a ese Espíritu Santo, es el mismo que puede hacer contacto con tu vida, con tu familiar, con tu economía, con la situación de crisis que estás pasando, y en un abrir y cerrar de ojos cambiar toda circunstancia de muerte por circunstancias de vida. Manifestó el poder del Espíritu Santo, lo manifestó. Efesios 1:19 también lo dice, el apóstol Pablo lo dice. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20, la misma, en la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿A qué se está refiriendo? ¿Al poder de quién? Entonces, la resurrección no solo valida el poder de la palabra escrita, sino que valida el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene un poder. Escucha esto, la palabra espíritu en hebreo es ruach, significa viento, respiración, vida o aliento de vida. Lo primero que recibió el hombre cuando Dios sopló sobre ese pedazo de tierra, sobre ese barro, fue el aliento de vida. Esa fue la primera persona, Adán, que recibió ese soplo poderoso, que tomó lo material o lo inerte y lo convirtió en vida. Cuando el Espíritu Santo sopla vida en nosotros, sobrenaturalmente la muerte y lo inexistente es desplazado para que la vida del cielo, la vida de Dios venga sobre nosotros. Por eso el primer hecho sobrenatural es protagonizado por esa persona de la Trinidad que es el Espíritu Santo en Génesis capítulo 1, porque dice que la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. Eso es una base, el desorden y el caos.
En medio del desorden y el caos, ¿qué? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No importa qué crisis estés viviendo en este momento, puedo decirte que el Espíritu de Dios se está moviendo por encima de esa situación. Y si el Espíritu Santo se está moviendo encima de esa situación, estás a punto de recibir un milagro de resurrección. ¿Cuántos pueden creerlo? Entonces dice Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? La misma fuerza que operó en Cristo, ¿cierto? Es la misma. La operación del poder de su fuerza, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué fue lo que pasó? Ese Espíritu que levantó a Jesús de la muerte permite ahora que todas las cosas se sometan bajo sus pies. Y como todo se somete bajo sus pies, todo lo dio por cabeza a la iglesia. Y la iglesia somos tú y yo, y tenemos el poder de la resurrección. Y ese Espíritu tiene la capacidad y la posibilidad de coger las tinieblas y separarlas, de coger el ocultismo y destruirlo, de desbaratar todo diseño de hechicería y de maldad, porque la resurrección no solo avaló el poder de la palabra escrita, sino el poder del Espíritu Santo que da vida y destruye la muerte. Amén. Número 2, manifiesta el poder del Espíritu Santo. Número 3, la resurrección manifestó también el poder del nombre de Jesús. El poder del nombre de Jesús. El nombre de Jesús no es un amuleto, no, una fórmula mágica, no. El nombre de Jesús, Juan capítulo 11 versículo 25, tiene un poder sobrenatural que usted tiene que aprender a usar. Cuando Jesús llegó a casa de Marta y María, Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Jesús permite una circunstancia de muerte para llevar a sus amados discípulos a un nivel de gloria y de resurrección. Lo que Dios te está permitiendo vivir es para que experimentes un nivel de resurrección. Y estando en ese nivel de crisis, cuando Jesús llega, Él se presenta. Y Él se presenta de la siguiente manera: yo soy la resurrección y la vida, y el que crea en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Jesús se manifiesta como la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección no es algo, la resurrección es alguien, y su nombre es Jesús. Por eso cuando Él resucita, cobra validez todo lo que la palabra había dicho que Él era. Jesús dijo que era el pan de vida. Jesús dijo que era la luz del mundo. Jesús dijo que era la puerta. Jesús dijo que era el buen pastor. Jesús dijo que era el camino y la verdad. Jesús dijo que era la vid verdadera. Por eso cuando los discípulos ven que la tumba está vacía y la piedra está removida, entonces la resurrección le dio poder al nombre que es sobre todo nombre. Y por eso Filipenses capítulo 2 versículo 10 habla de esa autoridad que hay en ese nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y el versículo 11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo, que es el nombre superior, que Jesucristo, que es el nombre del Dios vivo, que Jesucristo, que es el nombre del Rey de Reyes, toda lengua confiese que Jesucristo es nuestro Dios. Eso hizo la resurrección. ¿Lo vio? Como Él resucitó,
entonces Jesús es el Rey de Reyes, es el Alfa y Omega, es el principio y el fin, es la gloria eterna, es el inmutable, es el incomparable, es el soberano, es el Hijo del Dios vivo. Él es la imagen invisible, el primogénito de toda la creación, el Verbo infinito, la palabra hecha carne. Él es la luz, Él es el príncipe de paz, Él es el Dios todopoderoso, el que liberta al cautivo, el que recompensa al bondadoso, el Dios eterno que vino y pronto vendrá por una iglesia que le reconoce con poder y autoridad. Amén. Su nombre tiene poder. La resurrección hizo que ese nombre cobrara poder. Entonces, número uno, la resurrección le dio poder a la palabra escrita. Número dos, la resurrección manifiesta el poder del Espíritu Santo. Número tres, la resurrección reconoce ese poder que hay en el nombre de Jesús. Y número cuatro, con esto cierro, la resurrección manifiesta la perspectiva correcta de las circunstancias de muerte. Perspectiva. Entonces déjeme ilustrarle algo. Ayúdeme con la ilustración. Voy a basarme rápidamente en Marcos 16. Marcos 16, porque se me acabó el tiempo. Miren lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 9. Ok, ¿a quién se le apareció de primeras Jesús? ¿A quién se le apareció de primeras? Entonces miren lo que dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién? Apareció primeramente a María Magdalena. Ya les había enseñado, la primera persona no fue los apóstoles, la primera persona fue una mujer. Si yo hubiera sido mujer, yo hubiera gritado amén. Me parece que las mujeres no están escuchando. Ahora, no se le apareció ni a los apóstoles, ni a los más ricos, ni a los más pudientes, no, a María Magdalena. María Magdalena también fue una de las últimas en verlo cuando murió. Cuando murió, todos los discípulos se dispersaron, pero ella tuvo ese privilegio de ver su proceso de muerte. Pero también Marcos 15, 42 al 47 muestra que María también estuvo en el momento que el cuerpo de Jesús fue entregado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, le voy a explicar algo. Esto lo tenemos que abrir ahorita, ¿ok? Esto lo tenemos que abrir ahorita. Entonces, miren, resulta que dice la palabra en el versículo 42 lo siguiente: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, los otros evangelios muestran que también estaba Nicodemo, estos dos hombres estratégicos de finanzas que eran José era el dueño del lugar donde pusieron a Jesús. Era un hombre que sabía adquirir lo necesario para que se cumplan los propósitos del reino. Yo creo que hay gente muy poderosa que va a adquirir los recursos necesarios para que se cumplan los propósitos del reino. Yo creo que tú, empresario que me estás viendo, vas a ser un hombre, vas a ser una mujer de Dios que va a adquirir lo necesario para que se cumplan los propósitos del reino. ¿Cuántos dicen amén? José de Arimatea, miembro noble del conflicto que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y, haciendo venir al centurión, le preguntó si estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo ¿a quién? A José. Dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y, quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Versículo 47, mira lo que dice: y María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. Entonces María Magdalena fue la última de las últimas en verlo. Ahora, no es casualidad, no es casualidad que la mujer que lo vio de último
fue también la primera en verlo resucitado. No es casualidad. Y aquí hay un rema poderoso para tu vida. Los primeros en experimentar la resurrección fueron aquellos que también fueron los primeros en abrazar la muerte. Si no abrazas la muerte, no experimentarás la resurrección. Tú tienes que entender que hay cosas en tu vida a las que tienes que morir. Tu hogar no va a cambiar si no mueres para que tu hogar cambie. Tu economía no va a cambiar si no mueres para que tus finanzas cambien. Porque verás la resurrección si primero abrazas la muerte. En Juan capítulo 20 hay otra descripción. Esta descripción le va a bendecir muchísimo. Acompáñeme por favor a Juan capítulo 20. Si ya lo tiene, dígame amén. Si no, mire la pantalla. Juan capítulo 20. Mire lo que sucede aquí. Vamos a leer versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que llamaba Jesús. ¿Quién es ese? Juan, ¿verdad? Bueno, entonces necesito a un Pedro y un Juan. A ver, alguien que haga de Pedro. Pedro, venga, discípulo Pedro. Muy bien, póngase de pie, Pedro. El pastor Freddy va a ser de Juan. Listo, Juan. Bueno, muy bien. Entonces fue y les contó a ellos. Y cuando les contó a ellos, dice que ellos, mire el reporte de María. Mire el reporte de María. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. No sabemos dónde lo han puesto. Le testificaron. Versículo 3. Salieron Pedro y Juan y fueron al sepulcro. Lleguen al sepulcro, a la puerta del sepulcro. Llegó Pedro, entre Pedro y Juan. Quédense ahí, ahí está. Llegaron a la puerta del sepulcro. Listo. Iban corriendo, no iban como ellos. Bueno, devuélvanse para que vayan corriendo, para que me quede bien la ilustración. Eso. Párense aquí. Eso. Párense aquí. Eso. Venga, Daniel, haga de María Magdalena. Eso. Cuénteles, dígales, el sepulcro está vacío. Se llevaron el cuerpo. Se sorprendieron, vea. Entonces salgan a correr. Eso. Cuando ellos llegaron, oiga bien. Dice que corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. O sea, llegó primero ¿quién? Juan llegó primero. Ahí en la puerta. Llegó primero Juan. Cuando llegó Juan, ven Santi, ayúdame aquí. Cuando llegó Juan, rómpeme esto. Cuando llegó Juan no vio esta silueta, que era la que tenía que ver primero. A ver, ¿qué era lo que tenía que encontrar? ¿Qué tenían que encontrar ellos naturalmente? El cuerpo. Déjeme explicarle algo. ¿Cómo era el proceso? El proceso era muy sencillo. Tenían que tomar el cuerpo con una costosa mezcla de mirra y aloe y 100 libras romanas de estos componentes, con los lienzos para envolver el cuerpo. Eran unos lienzos. Cuando le ponían la mirra y el aloe, esos lienzos se volvían duros. Entonces lo que ellos tenían que ver era esto, más o menos esto, con el sudario. Ellos tenían que encontrar esto. El sudario, ¿cómo tenía que estar? Lleno de sangre. Esto era lo que tenía que ver Juan, ¿verdad? Mire lo que dice la Biblia. Versículo 5. Bajándose a mirar Juan, ¿qué vio Juan?
Juan vio los lienzos. Juan vio los lienzos. Asústese. Es santo. Juan vio los lienzos. A ver, ahora, la palabra clave aquí es miró. Miró, miró, miró. Diga conmigo, miró. Juan vio los lienzos. Por supuesto que los lienzos le mostraron una evidencia. No vio el cuerpo. ¿Qué vio? Los lienzos. 6. Luego Pedro tras él entró al sepulcro. Entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Pero Pedro, además de ver los lienzos, Pedro vio el sudario. Ahora, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, versículo 7, mire lo que dice: no puesto con los lienzos, sino que estaba enrollado en un lugar aparte. Cuando Pedro entra, Juan solo ve los lienzos. Pedro entra y ve los lienzos y ve el sudario. Escúcheme esto. Estudiando la palabra ver y mirar, encontré 3 significados. Número 1, 3 maneras de ver. Diga conmigo, 3 maneras de ver. La primera manera de ver es vlepó. Vlepó significa esto: mirar y observar en lo físico. ¿Qué fue lo que hizo Juan? Juan se paró y miró que no estaban los lienzos. Por eso él pensó pues que el cuerpo ya no estaba ahí. El segundo verbo que se utiliza en el texto es teoreo. Eso fue lo que vio Pedro. Pedro no solo se fijó en los lienzos. Pedro, ¿qué vio? El sudario. El sudario no debía estar enrollado, debía estar sobre la cabeza de Jesús. Entonces, cuando Pedro entra y observa en esa modalidad teoreo, significa contemplar y mirar con el propósito de analizar. Pedro vio algo que Juan no había visto. Pedro vio el sudario, vio que estaba enrollado. Y después de que vio el sudario, entonces de inmediato empezó a hacer un análisis más profundo de la perspectiva. Número 3, orao. Mire lo que dice el versículo 8. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Cuando ya Pedro hizo este análisis, después Juan miró y ¿qué? Y creyó. ¿Por qué creyó? Porque hizo el análisis. Es verdad, no está el lienzo, también está el sudario enrollado. Pedro solo se queda en la puerta. Juan entra y ya se da cuenta de lo que se da cuenta Pedro: del sudario y del lienzo. Entonces, ¿qué era lo que me hablaba el Señor con todo este análisis? Que ellos permitieron entrar en la resurrección por la perspectiva. Porque si ellos no logran observar desde una perspectiva correcta, seguramente ellos hubieran observado el sepulcro vacío y se hubieran llevado la información de los judíos que el cuerpo lo habían robado. Pero cuando él vio el lienzo y vio el sudario ensangrentado, el sudario estaba ensangrentado y estaba doblado porque alguien lo había enrollado. Jesús se paró, movió los lienzos y dejó toda la evidencia de que había resucitado.
Hay alguien que tiene que entender lo que estoy diciendo. Jesús dejó toda la evidencia de que Él había resucitado, pero los apóstoles tenían que verlo con la perspectiva correcta, porque los apóstoles no creyeron en la cruz, porque cuando Jesús estaba siendo crucificado, los apóstoles estaban de lejos. Y Jesús dijo: muy bien, ustedes están de lejos, pero ahora cuando yo resucite no van a estar de lejos, ahora van a estar muy cerca, tan cerca como para que ellos confirmen que ya el lienzo está vacío, que el sudario está enrollado, que la tumba está vacía. ¿Por qué? Porque Jesús no murió, Jesús resucitó. El fin no es la muerte, el fin es la resurrección. Lo que quiero decirte es que si hoy conoces el poder de la resurrección, tu perspectiva cambiará, y lo que estás viviendo no es para muerte, no, lo que estás viviendo es para la gloria de Dios. Por eso cuando Jesús llegó a la casa de Marta y María, estaban todos sorprendidos, porque los apóstoles le dijeron: hey Jesús, Lázaro al que amas está muerto. Y Jesús dijo: no, Lázaro no está muerto, Lázaro duerme. Lo que quiero decirte es que tu hijo no se ha muerto, tu hijo duerme, tu hijo va a venir a los pies del Señor, tu hijo se va a convertir, tu hijo va a resucitar. Tu empresa no ha muerto, no, tu empresa está durmiendo, porque la gloria de la resurrección la va a levantar. Tu ministerio no está muerto, no, tu ministerio duerme y la resurrección lo va a levantar. Tu matrimonio no está muerto, no, tu matrimonio duerme y la resurrección lo va a levantar. Pero hoy cambia tu perspectiva, porque Él no murió, Él resucitó.